Bueno, doncs, tal com ha dit la Laura, jo sóc Alejandro Vilà, sóc advocat de l'Associació de Famílies d'Alzheimer i col·laboro també amb el Col·legi d'Advocats, amb el Comitè de Defensa de Drets de la Gent Gran, i ja doncs, fa una tira d'anys, ja no vull ni recordar-ho. Llavors, jo sóc navarro, la meva llengua vernàcula és la castellana i col·loquialment parlo el català, però quan em tinc que concentrar una miqueta me reconvierto al castellà. Si no teniu cap problema, doncs faré la xarra al castellà, d'acord? Llavors, dicho esto, y como veo que vosotros la mayoría sois entidades asociativas y sois miembros de junta, parlamento, profesionales, antes de hablar de los recursos prácticos que tenemos hoy en día a la ciudadanía con respecto a la manera, digamos, de proteger a las personas de Alzheimer o que tienen patología de Alzheimer, sí que me gustaría comentaros para que os hagáis una idea un poco técnica, este cambio de legislación que empezó en el 2021, ¿de acuerdo? Y que el mayor exponente de este cambio es fundamentalmente que no existe la incapacidad en todo el territorio español. Sí que es importante que sepáis un poco por qué proviene y de qué proviene este cambio de normativa. Y digamos que, entre comillas, la culpable de este cambio fue la Convención de Nueva York de los Derechos de las Personas con Discapacidad que hubo en el 2006, ¿de acuerdo? Esta convención fue, digamos, ratificada por el Estado español en el 2007 y entró en vigor en el 2008. Y esta convención tenía como principio fundamental el promover, proteger y asegurar el derecho pacífico y en un plano de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva es una convención que cuando entró en la normativa española, pues al tratarse de derechos fundamentales, entró pues, con rango constitucional. Y a raíz de esa convención de los derechos de las personas con discapacidad, de estos derechos en un plano de igualdad y dentro de una dignidad, ¿qué ha pasado? Que la normativa española ha ido adecuándose poquito a poco a esta convención, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que todas las personas con discapacidad ejercitasen sus derechos en un plano de igualdad y dentro de la dignidad de la persona, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Que el colofón a esta normativa pues ha sido la reforma que hubo del Código Civil en el Estado español en junio del 2021 y posteriormente en Cataluña. Y esta reforma, ¿qué viene a decir? Lo que se ampara por encima de todo y sobre todo es que las personas con discapacidad pues tienen que ejercitar este derecho. ¿Qué ocurrió? Entonces las personas, todas las personas del Estado español, ya no existía la incapacidad en España. Desaparece la incapacidad. Todos somos iguales, todos podemos ejercitar los mismos derechos en un plano de igualdad para respetar la dignidad de la persona. Es decir, en definitiva, esa diferencia que existía antes entre incapacidad de una persona y capacidad de una persona desaparece. Todo el mundo tiene capacidad jurídica y desaparece el concepto de capacidad oral. Desaparece el concepto de presunción de incapacidad, desaparece el concepto de incapacidad de hecho, y todo ¿por qué? Y además quiero insistir un poco en esto, todo porque al suscribirnos en una convención en el año 2006 que decía que todos los derechos de las personas con discapacidad tienen que actuar en un plano de igualdad, lo mejor que se ha hecho en el Estado español, y evidentemente pues en Cataluña, ha sido ese plano de igualdad, que desaparezcan las incapacidades. Esto ha sido digamos, la columna vertebral técnica del por qué no existe incapacidad ni en Cataluña ni en el Estado español. ¿De acuerdo? Esto es importante que tengáis un poco la base porque en el fondo no deja de ser una aplicación estatal del por qué desaparece una figura jurídica que desde 1880 ya existía en el Código Civil y era la incapacidad. Y de ahí un poco cuando hablaba con Laura de plantearnos esta dualidad que ocurre con las personas con enfermedad de Alzheimer. Esa diferencia entre protección o dignidad, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Y ahora voy a ser un poquito más práctico. Porque en el fondo, los derechos de las personas con discapacidad en la Convención de Nueva York del 2006 era fundamentalmente discapacidad física o sensorial. Pero claro, también metieron en el saco las discapacidades neurodegenerativas. Entonces, claro, una familia dice, hombre, yo la dignidad de mi familiar me parece muy bien, pero casi prefiero la seguridad
y tener muy claro que una persona, si es incapaz para mí y para todo el mundo. Pero con esta convención, al desaparecer la incapacidad, nos encontramos con nuevas nomenclaturas en la sociedad, con nuevos conocimientos en la sociedad y, en definitiva, y en cierto modo, cierto descontrol o, de alguna manera, cierta inseguridad jurídica. ¿De acuerdo? ¿Por qué inseguridad jurídica? Porque automáticamente esta convención y esta reforma de la ley basa fundamentalmente el trato de las personas con discapacidad por la voluntad, los deseos y las preferencias de estas personas. ¿Qué quiere decir? Que esta ley, la reforma del 2021, como todos somos capaces, sobre todo y por encima de todo, hemos de tener presente cuál es la voluntad, los deseos y las preferencias de estas personas, de las personas discapacitadas. Voy haciendo un esquema paralelo y nosotros nos preguntaremos, ¿y un enfermo de Alzheimer cómo expresa su voluntad, sus deseos y sus preferencias? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué instrumentos establecen fundamentalmente esta reforma de la ley del 2021 para mantener un plano de igualdad con las personas con discapacidad? Pues aparece la figura jurídica que es las medidas de apoyo. ¿De acuerdo? Esa es la figura fundamental, las medidas de apoyo. Y, en definitiva, viene a decir que las personas con discapacidad pueden establecer tantas medidas de apoyo como uno necesite. Y por primera vez en el Estado español y en Cataluña, y especialmente en Cataluña, aparece la escritura pública de asistente legal. Vamos a ver si nos entendemos. Es como, no es un cambio de nomenclatura, ¿de acuerdo? Pero era lo que antiguamente, voy a hacer un paralelismo con las figuras jurídicas de incapacidad y tutela. La escritura pública de asistente legal es una figura jurídica nueva completamente, ¿de acuerdo? Que consiste en que cualquier persona mayor de edad que considere que en algún momento determinado necesite medidas de apoyo para tomas de decisiones, pues puede establecer en esa escritura cualquier medida de apoyo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tengo un grado de Alzheimer GDS3, me lo han diagnosticado, tengo capacidad suficiente y ya veo lo que va a pasar en un futuro. Pues bueno, pues me voy a coger a un notario, me voy a la notaría y voy a establecer mi escritura pública de medidas de apoyo. Y quiero nombrar a un asistente legal. ¿De acuerdo? Es un poco un símil con los apoderados. ¿De acuerdo? En vez de hacer unos poderes y hay un apoderado, pues me voy a un notario y digo, mire, quiero nombrar un asistente legal. Y ese asistente legal le voy a dar todas las funciones que yo quiera. Absolutamente todas. Y todas las facultades que yo quiera. ¿Vale? Esta figura, en acta notarial, es una figura que está fundamentalmente destinada a cuestiones personales, sanitarias, socioasistenciales, de cualquier tipo. Quiero decir, un momentito. Un minuto. Sí, porque si no me veo bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O cualquier cosa me la paráis, porque como es un tema que vale la pena ir detallándolo poco a poco, pues es mejor... Espera. Eso es, muchas gracias. Vale. Cualquier cosa paramos y yo os lo voy explicando, porque es un tema que, si lo vais entendiendo, fenomenal, pero si perdemos el hilo, o sea, es decir, cuando una persona necesita una medida de apoyo porque considera que lo va a necesitar para una toma determinada, se va a esa escritura notarial y nombra un asistente legal. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un GDS3, empiezo a no conocer los números, empiezo a no conocer lo que me pueda decir un médico sobre mi prescripción médica y mi evolución. Pues voy a nombrar un asistente legal para que me acompañe y para que esté autorizado que se le pueda transmitir toda esa información a ese asistente legal, o incluso puede decirle al asistente legal que vaya a buscar análisis, que puedo autorizar a ese asistente legal porque yo veo que no voy a poder hacerlo, que vaya a pedir una información clínica concreta, unos resultados. Es decir, yo puedo nombrar a una persona para que, digamos, conmigo me ayude a llevar a cabo mis derechos en un plano de igualdad. Las facultades serán las que yo ponga. Eso quiere decir que no existe un asistente legal, una escritura estándar para todos, sino que cada uno va a poner
las facultades que uno considere en esa figura de asistente legal. ¿De acuerdo? Sí, perdón. Si lo entiendo bien. O sea, yo soy una persona libre, ¿Sí? tanto si tengo alguna discapacidad o no. Soy libre. Muy bien. Pero esta libertad me lleva a que si yo entiendo que voy a perder mis capacidades, esta libertad me permite elegir a la persona que va a ser el otro yo cuando yo mentalmente no exista, por ejemplo. Muy bien. Digamos que sí. O sea, digamos que la figura de asistente legal puede incluso, y eso es la parte más importante, que luego os haré una cuña de lo que va a venir la nueva ley a finales de este año. La figura de asistente legal puede incluso tener funciones representativas, que se llama. Claro. Es decir, yo, por ejemplo, puedo tener un GDS3, sé positivamente cuál va a ser la evolución, tengo una persona de confianza, pues a esa persona de confianza le voy a otorgar facultades de representación. Eso quiere decir que ese señor va a poder ir a cualquier entidad o institución pública, social, sanitaria, estatal, oficial, lo que sea, y en mi nombre como asistente va a poder actuar. Incluso temas tan importantes que pueden afectar el derecho a la libertad de la persona, como por ejemplo, yo puedo establecer que establezca mi residencia o domicilio para el caso de que haya algún tipo de enfermedad que ya no pueda a mí permitirme el tomar decisiones. Esa persona con esa escritura, si tiene la facultad incluso de designar domicilio o residencia, podría firmar un ingreso en residencia. ¿De acuerdo? Y quiero decir claramente que la escritura de asistente legal puede estar llena de 25 folios como de uno, porque le voy a dar la facultad que yo quiero. Vale. Imaginaros por un momento que me voy a una comunidad de propietarios y hemos de plantear una fachada y yo necesito, pues, mirad, pues, primero, necesito una figura jurídica de asistente legal, primero para que me acompañe, pero es que además voy a solicitar medidas de adaptación para que yo pueda subir a una primera planta. O sea, todo lo que sea necesario para que la persona pueda ejercitar sus derechos en un plano de igualdad, eso es la figura de asistente legal. Porque lo fundamental desde la reforma del 2021 es que todas las personas pueden ejercitar sus derechos en un plano de igualdad y con la dignidad intacta. ¿De acuerdo? Gracias. O sea, que Alejandro, o sea, esta persona que tú nombras como asistente legal puede actuar por ti en base a unos límites que tú has dejado escritos en la escritura esta, digamos, que haces de apoyo. Muy bien. Aparte, has utilizado una palabra que yo no había utilizado, pero que también es muy interesante. Yo digo de poner las facultades, ¿de acuerdo? O sea, yo las facultades que sea, pero con los límites que yo quiera. O sea, yo en esa escritura puedo decir que le faculta, por ejemplo, a ser mi representante en todo lo que son actuaciones sanitarias, hospitalarias, etcétera, 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 salvo el consentimiento informado en intervenciones quirúrgicas. Vale. Esto intervendré yo, porque yo lo quiero saber, ¿de acuerdo? O en el momento que si ese asistente legal toma decisiones, yo incluso puedo decir que las decisiones que tome sean sometidas a una valoración por un médico. O sea, yo puedo poner todas las cortapisas, límites y controles que yo quiera a ese asistente legal. Vuelvo a insistir, la escritura de asistente legal no es única y estándar para todos, sino que en teoría tiene que ser tan distintas como personas haya, porque precisamente la figura de asistente legal es para establecer las medidas de apoyo que cada uno considere. Uno a lo mejor necesita una medida de apoyo y otro necesita 600 medidas de apoyo, ¿vale? Lo importante es que todos podamos ejercitarlo en un plano de igualdad a nuestros derechos, ¿de acuerdo? Entonces, esta figura, esta escritura, que se aleja de los códigos decimonónicos, que eran las escrituras sobre todo patrimoniales, esta figura jurídica, esta escritura, puedes nombrar, como he dicho, un asistente legal, puedes nombrar 2, 3, 7, pueden actuar de manera indistinta, pueden actuar de manera mancomunada, pueden actuar de manera sucesoria, lo que uno quiera. Lo que uno quiera, incluso estar sujeto a un consejo de familia, todo lo que queráis se puede establecer, porque en definitiva la voluntad no tiene límites.
como la voluntad no tiene límites, yo los establezco en la escritura. ¿De acuerdo? Esta medida asistente legal es una medida que tiene aspecto, como he dicho, de carácter fundamentalmente personal, social, sanitario, pero también, si quiero, puedo establecer medidas de funciones patrimoniales y económicas. Quiero decir, no me limita a que yo en esa escritura diga, pues quiero además que este asistente legal pueda ir a los bancos, abrir, cerrar cuentas online, también lo puedo poner en esa escritura. ¿De acuerdo? Aparte de esta figura que tenemos, la escritura de asistente legal, que es un ámbito sanitario, social, a nivel personal, ¿de acuerdo? Luego tenemos las otras figuras, que son los poderes, que ya son muy conocidos, ¿vale? Tanto los poderes con cláusula de subsistencia, que se llama, que son, entre comillas, mal llamados poderes preventivos, ¿de acuerdo? Y luego están los poderes preventivos o de representación voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Los poderes con cláusula de subsistencia es ir a lo que antiguamente era el concepto de poder notarial, el que ya conocemos todos nosotros. Yo voy a un notario y digo, mire, yo quiero apoderar a mi hijo, mi hija, mi vecino, mi vecina, quien sea, y darle todas las facultades económicas y patrimoniales que yo considere, porque para eso me baso en la voluntad, en mis deseos y mis preferencias, ¿de acuerdo? Y al darle las facultades puedo nombrar a un apoderado, puedo nombrar dos, puedo nombrar tres, puedo nombrarlo de forma indistinta, mancomunada, puedo poner todos los límites, cláusulas y controles que considere a estos apoderados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Es importante, y hago mucho hincapié con el tema de los controles, porque no nos olvidemos que los poderes con cláusula de subsistencia significa que ese parrafito al final, el notario te dice que estos poderes, una vez devenga la incapacidad de una persona, porque la enfermedad de Alzheimer, en este caso, pues devendrá la incapacidad, es expreso el deseo del poder dante de que esos poderes continúen vigentes y continúen activos y eficaces, de tal manera que yo ahora hago un poder en el 2025 con un GDS3, yo hago mi poder, hago mi figura de asistente legal, hago todo es mi testamento vital, hago absolutamente todo, pero no nos olvidemos que yo iré perdiendo facultades. Por consiguiente, entre comillas, perderé la facultad de revocar esos poderes. No lo olvidemos. Y también como poder dante, perderé las facultades de rendir cuentas a ese apoderado. Por consiguiente, es muy importante que a la hora de aconsejar hacer poderes, establecer medidas de control, de supervisión, de lo que sea. De hecho, la reforma del Código Civil catalán que va a venir ahora, en breve está pendiente de salir, están haciendo mucho hincapié en las medidas de control y de supervisión de los apoderados. ¿Por qué? Porque están haciendo tantas figuras jurídicas notariales, tantas, que es aconsejable que se controlen. Hace 20 años, cuando hacíamos conferencias de la incapacidad, solo teníamos o un poder o el procedimiento judicial de incapacidad y siempre buscamos que ojalá nos dieran un traje a medida. Hoy en día tenemos un armario de trajes, podemos elegir lo que queramos, pero ojo, pongamos controles y supervisión a esos poderes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo mismo estoy reconociendo que el día de mañana, cuando ya no tenga capacidad, quiero que el apoderado siga teniendo funciones. Por consiguiente, es muy importante establecer estos controles. Perdón, me permite una pregunta, no quiero ser ahogafiestas, pero en todo caso yo voy perdiendo mis capacidades y dentro de esta pérdida me viene a la cabeza que quiero cambiar este apoderado o esta asistencia legal. ¿Quién puede valorar si yo tengo la suficiente capacidad como para cambiarlo? ¿Quién valorar la capacidad? Mira, yo tengo para decidir, porque sí, puedo decir, este no me gusta, no me lo hace bien. Sí. Pero yo como no estoy bien, a lo mejor es mi enfermedad que me hace decir esto. ¿Quién puede valorar después si pasara esto? O sea, si pasase el hecho de que yo quiero cambiar de apoderado. Por ejemplo, pero yo a lo mejor he perdido capacidades y no tengo la capacidad, para decidir el cambio. ¿Quién puede decir que yo me estoy equivocando porque estoy enfermo? A ver, vamos a ver.
cuando una persona quiere hacer un cambio, vamos desde un punto de vista formal a un punto de vista sustantivo de esta respuesta, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, he hecho un poder y con el paso del tiempo veo que no me gusta, pero ya no sé si no me gusta porque entro en un proceso de GDS4, de Alzheimer, que ya no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, en principio todo el mundo es libre y no es que se presuma, es que todos somos iguales, todos somos capaces en España y no existe, digamos, una presunción de incapacidad como existía antes. No existe, todos somos capaces. Por consiguiente, si yo en el 2027 tomo la decisión de irme a un notario y cambiar de apoderado, la única persona que podrá valorar si tiene capacidad para realizar una escritura pública será ese notario. O sea, digamos que el aspecto formal que antiguamente las escrituras ponían, tiene ante mí la capacidad legal necesaria para otorgar este documento, ¿de acuerdo? De alguna manera el reglamento notarial permite valorar a un notario si en el momento de firmar una escritura, si en ese momento concreto tiene la capacidad suficiente para hacerlo, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, si tiene capacidad, pues entonces se podrá hacer. La pregunta es, ¿cómo se valora? Pues cada notario hará su valoración. Por consiguiente, pues habrá todo como en botica. Es decir, podemos encontrar un notario que considere que no tenga la capacidad, pueden encontrar un notario que diga, pues sí que tiene capacidad porque además conozco a la familia, porque además es buena persona, porque además conozco al apoderado y conozco al otro apoderado. Nos podemos encontrar absolutamente de todo. Lo que está muy claro es que los notarios cada vez más tienen el deber, y ahora con la reforma de la ley lo vamos a ver, y os haré una pincelada, tienen el deber de sentarse con el poderdante y hablar, que le explique, que le exponga cuáles son los motivos, que le explique las consecuencias. El notario tiene aquí una labor de fedatario público con un plus añadido, que es de informar siempre de las consecuencias, del resultado, del qué tal. Con la reforma de la ley aparece lo que os voy a comentar, pero es que hasta ahora tú ibas a una notaría y tú hoy por hoy vas a una notaría, haces un poder que te pueden dejar sin patrimonio, haces un testamento vital y haces de todo, firmas y te vas. Siempre me ha dado mucha gracia que cuando tenemos que firmar una hipoteca nos meten 15 días antes un estudio notarial para que tú entiendas todas las comisiones y que puedan decir que no has sido engañado, y cuando tienes que hacer este tipo de escrituras que son vitales en tu vida, pues llegas, firmas y te vas. O sea, esto a mí siempre me ha producido una situación enormemente llamativa, que parece que se va a cambiar un poquito ahora. Los notarios tienen la obligación de asegurarse que la decisión que están tomando las personas poderdantes son decisiones comprendidas. Locas me da igual, que cada uno decida lo que quiera, pero al menos comprendidas, ¿de acuerdo? Y que no deje de pasarse por alto todo el abanico de posibilidades de protección, defensa, control y supervisión que puede tener esa persona, ¿de acuerdo? La reforma que hubo en el 2021 no solo hablaba de la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona, sino que también hablaba de evitar las influencias indebidas, el abuso de derecho y el conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque la palabra influencias indebidas no es la primera vez que aparece en nuestra legislación, pero sí que es extraordinaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, desgraciadamente, el apoderado, pues quizá no es la persona más adecuada. Puede ser familiar, pero quizá no es la persona más adecuada. Y sin querer puede ser una influencia indebida, no lo sabemos. Es muy difícil de averiguar de alguna manera. A mí en el despacho, por ejemplo, cuando me llaman y me dicen, ¿quiere hacer un poder? Bueno, pues vamos a trabajar este poder. Y ya de entrada me viene un hijo o dos y no me viene la persona que va a firmar, ya se me hace llamativo, porque a fin de cuentas un poder lo firma el poderdante
y punto. Es un acto personalísimo. Por consiguiente, quien tiene que hablar del poder es la persona que lo va a firmar. Lo mismo que un testamento. Imaginemos si alguien me va a hablar de un testamento, lo normal no es que me venga el hijo, lo normal es que me venga el padre que va a hacer el testamento. Pues en un poder pasa lo mismo. Se me hace muy raro cuando viene al despacho un familiar a hablarme de los poderes de su padre o de su madre. En definitiva, puede ser que sea una gran persona, que no me cabe la menor duda, pero digamos que tienes que buscar las garantías de control de que realmente lo que se va a firmar es la plena voluntad de la persona que otorgará ese poder. ¿De acuerdo? Es muy importante. Y luego hay otra cosa muy importante a colación de lo que ha comentado Joan. Una pregunta. Hola, Cris. Una pregunta. Has dicho que el notario tiene la obligación de valorar si esa persona pues tiene la capacidad, si es razonable lo que está diciendo, etcétera, etcétera. Pero Sí. ¿hasta qué punto puede oponerse o puede decir yo no hago esto o Sí, porque claro, el notario tiene una función de fedatario público, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el notario está redactando, diseñando una escritura notarial que el poderdante, el que la va a otorgar, tiene que comprender. Y entonces, cuando lo comprende el notario, pues entonces estampa su firma. Entonces, claro, si un notario se pone a hablar con una persona que va a otorgar un poder y resulta que esa persona le pregunta ¿quién quiere que sea el apoderado? Y no sabe quién es, no se acuerda, o incluso dice, pues fulanito, ¿pero cuántos hijos tiene? Pues no me acuerdo cuántos tengo. Claro, el notario puede decir, oiga, yo esto no lo puedo firmar. No es que lo prohíba, es que él no estampa su firma. ¿Cris? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no es que él niegue ni no niegue, simplemente él no levanta acta. ¿Por qué? Porque no considera que lo que le está leyendo el notario, que es el poder, lo esté entendiendo el que va a firmar. Vale. Entonces toma la decisión de no hacerlo. Que no niego que a lo mejor vayamos al edificio de al lado, al notario de al lado, y que entonces sí, o que a lo mejor estemos hablando de enfermedades cerebrovasculares, que a lo mejor un día estás bien y un día estás mal, o estás más despejado por la mañana y firmas por la tarde. No me cabe la menor duda, y puede ser que un notario otorgue esa capacidad para firmar y otro notario no. ¿De acuerdo? Y luego también puede pasar que lo que comentaba Joan, claro, habían dos aspectos fundamentales. Uno, ¿qué pasa si yo, que he otorgado un poder a una persona, no quiero que continúe, ¿de acuerdo? Porque considero que lo está haciendo mal. Evidentemente, lo puedo revocar si el notario me da fe de que yo tengo esa capacidad. Pero si el entorno familiar se está dando cuenta de que el poderdante no tiene capacidad para revocar ese poder, pero sin embargo el apoderado está actuando con intereses propios y no en favor del poderdante, puede pedir judicialmente la revocación de esos poderes. ¿De acuerdo? Es muy importante. Pero eso siempre tiene que ser a instancia del poderdante o el notario lo puede decidir de oficio. No, el notario, y ahí has hecho una muy buena pregunta, Cris. Los notarios, en teoría, si ellos ven que no tienen capacidad para otorgar un poder a una persona, ¿vale? En teoría, deberían de comunicar antiguamente la posible presunción de incapacidad o la necesidad de medidas de apoyo. No lo he visto nunca, ¿de acuerdo? Quiere decir, un notario se le presenta a la notaría, si tiene capacidad para otorgar un documento lo tiene y si no, pues yo no firmo y me voy, ¿de acuerdo? Pero como fedatario público podría comunicar a Fiscalía, oiga, mire, este señor ha intentado hacer un poder y yo esto no lo he visto muy claro, hagan lo que consideren, pero claro, las notarías nunca he visto en 33 años que se haya iniciado un expediente por una, entre comillas, solicitud o instancia de una notaría al ver que una persona no tiene capacidad para firmar. O sea, en teoría, Cris, se puede, en la práctica no lo he visto nunca. Vale. Lo que he visto es algo que nunca me ha gustado, que es que, y además
respeta muy poco la dignidad de la persona. Y es que cuando llamas por teléfono a la notaría y dices, mire, es que quiero hacer un poder, o mi padre quiere hacer un poder, quiero hacer 80, envíeme un informe médico conforme está bien. Hombre, no, está muy mal. O sea, yo no me parece que es atentar contra la dignidad de una persona el tener que enviar previamente un certificado médico para no perder el tiempo esa mañana. ¿Entiendes? Eso no me parece adecuado. El notario tiene que valorar, a pesar de cualquier diagnóstico, tiene que valorar si tiene la capacidad para hacer esa notaría. Para hacer esa firma, pero no hacer un cribaje. ¿De acuerdo? Porque yo, por ejemplo, yo puedo ser un psicópata o tener un trastorno bipolar y no me están pidiendo que haga un certificado conforme no soy bipolar. O sea, hay cosas que no me gustan, de alguna manera, como práctica habitual, que, digamos, habitual en determinadas notarías, no en la generalidad, pero son situaciones que no considero que se tengan que llevar a cabo, porque precisamente toda la ley, todo lo que hay y todo lo que viene está llevado al revés, al respeto a la persona, a la dignidad de la persona, a hablar con la persona y que la persona lo entienda. Por consiguiente, es un flaco favor pedir un certificado previo. ¿De acuerdo? Si el notario se da cuenta de que el apoderado está actuando por intereses propios, pero el poder dante, pues porque está mal, pues entonces... Claro, hay que intentar... ¿Qué puede hacer el notario? Sí, hay que intentar por todos los medios que el poder dante entienda situaciones, Cris, pero no podemos avanzarnos, ¿no? Me explico, y ahí tienes razón. Cuando se hace un poder en una notaría, ¿de acuerdo? Tú firmas las facultades para una persona, ¿de acuerdo? Pero tú no ves, cuando se vayan de la notaría, tú no ves lo que va a hacer esa persona con esos poderes, ¿vale? Simplemente el poder dante va con la persona adecuada o va solo, porque puede ir solo, o con la persona que le acompaña, que generalmente será el que va a ser apoderado, se firma y ese apoderado se irá con la escritura y a partir de ahí, salvo las medidas de control y supervisión que haya colocado en la escritura, ese notario no sabrá nada más. Otra cosa distinta es que, por ejemplo, venga un poder dante, vamos a poner el ejemplo, un padre, ¿de acuerdo?, y venga con un hijo, ¿de acuerdo?, y el notario pues empieza a preguntar, oye, ¿usted está casado? ¿Y su mujer? ¿Cuántos hijos tiene? Ah, pues tengo 4. ¿Y por qué no han venido? Es decir, que el notario puede hacer una labor, un poco de información para, entre comillas, que el notario pueda entender el por qué se coge a esta persona como apoderado, la persona más adecuada, y hacer como una especie de información, no solo la que da el notario al poder dante, sino también la que el poder dante le pueda dar al notario, para que el notario, pues, de alguna manera considere que la persona que se ha elegido es la correcta y no es una influencia indebida, que es lo que dice la ley, porque a veces ya sabemos que los que van acompañando a un padre, madre, el hijo concreto, pues a lo mejor, desgraciadamente, no ha sido el hijo más adecuado, pero que a estas épocas de la vida aparece como la persona más indispensable. Hay todo en la vida de las familias, está clarísimo, ¿no? Lo normal es que no sea así, pero excepcionalmente nos encontramos cosas así. Vale, gracias. Entonces, el notario siempre tiene que hacer todo lo posible para informar. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro situaciones de este tipo, lo que aconsejo y digo es que yo, en las asociaciones, la asociación, pido una segunda visita, pero que me vengan con el máximo de familia posible. Si no pueden venir, pido hacer un grupo WhatsApp con el resto de hijos antes de firmar. Y siempre intento que la notaría vayan todos los miembros posibles de la familia, aunque solo vaya a firmar una persona. Por varios motivos. En primer lugar, porque el notario, cuando vea que va a firmar un apoderado, pero hay otros hijos, pues ya se quedará más tranquilo, porque ve que en el fondo es como un consenso familiar. A veces cuando estamos en ese GDS4, ¿no?, que ves que la persona es capaz, pero puede ser un poco manipulable, ¿vale?
pues siempre es bueno que todas estas decisiones, aparte de que la decisión la tiene que tomar el poder dante, pero se consensúe un poco por parte de la familia. Y lo mejor es la intervención de la familia, pues que venga la notaría, que venga el despacho y que entre todos, asesores de la asociación, asesores de las federaciones, notarios, aseguremos que ese poder a esa persona pues tiene las máximas garantías posibles. ¿De acuerdo? Si me viene un día una vecina, como me vino al despacho, que quiere apoderar a otra vecina porque sus hijos viven fuera y ella es la que más cuida, me costó muchísimo, contacté con la familia que dijo que ni hablar. O sea, lo que parece ya extraordinario ya se mira con reojo y lo que parece normal es donde hemos de tener un poco más de cuidado para ver que este tipo de decisiones se hacen pues en un ámbito familiar, consensuado y que la persona que se elige es la persona adecuada. ¿Está claro? Sí. Vale. Hay otro poder que no se utiliza mucho, pero que a mí me encanta, que es el poder que realmente se llama preventivo, pero que se utiliza mal el nombre, pero que realmente el poder preventivo es aquel poder en el cual yo voy a la notaría y digo, mire, yo quiero nombrar apoderado a mi hijo o a mi vecina, me da igual. Yo estoy bien y quiero nombrar apoderado a mi hijo y sustituto a mi otro hijo, con todas las medidas de control. Pero quiero, y ahí viene lo importante, quiero que este poder que dé con las facultades económicas que yo considero, quiero que este poder entre en vigor el día en que en esta notaría comparezca el apoderado con un certificado médico, 2 certificados médicos, lo que a mí me dé la gana, que acrediten que yo estoy en un GDS5, para en ese momento empiece a ser eficaz ese poder. Sí. Y le he tomado la atención y tiene 8,6. Ah, Muy baja, ¿eh? bueno, tampoco es exageradamente baix. No. Ai, calla. No sé. ¿Lo apunto? Espera. ¿Vale? O sea, es un tipo de poder que a mí me gusta mucho, lo suelo utilizar mucho, porque claro, las personas con Alzheimer, como decía Joan, no, mira, yo ahora me encuentro bien, ¿vale? Pero también es verdad que yo ahora no tengo por qué apoderar a nadie. Claro, yo estoy bien. Yo quiero prevenir en un futuro, por ejemplo, o quiero prorrogar mi voluntad, o quiero que el día de mañana se me tenga en cuenta mi voluntad, mis deseos, mis preferencias, mis intereses, el día de mañana. Pero yo tengo autonomía para tomar decisiones hoy, pero me quiero asegurar. Por consiguiente, yo voy a seguir siendo el dueño de mi autonomía personal. Pero, eso sí, cuando mi hijo venga con un certificado o 2, digamos que tengo un GDS5 o que no tengo la capacidad para llevar controles patrimoniales, en ese momento, de aquí a 1 año, de aquí 2, lo que diga la enfermedad, entrará en vigor ese poder. Esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es una medida de protección futura, es una medida de garantía futura que me permite tener plena libertad y plena igualdad a fecha de hoy, pero que me aseguro el día de mañana. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, entonces, si os fijáis, hemos hablado de la escritura de asistente legal en el ámbito personal, que yo puedo elegir una persona. También hemos hablado de un poder con cláusula de subsistencia, que es otro poder. También nombro un apoderado o 2. Y también hemos hablado del poder preventivo, que puedo nombrar un apoderado o 2. Si me meto en temas de testamentos vitales o voluntades anticipadas, también tengo que nombrar un representante. ¿De acuerdo? Fijaros que siempre, entre comillas, la prórroga de la voluntad, el deseo de que se mantenga mi voluntad, voy a necesitar personas de confianza, ¿vale? Mi consejo, sí puede ser mi consejo, es que en todas las escrituras sea la misma persona. En todas. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tanto abanico de escrituras que se pueden intercalar. Yo puedo tener una escritura de asistente legal nombrando asistente a mi hijo para que vaya a los médicos y también haber metido ahí
la capacidad o la facultad de abrir cuentas bancarias. Pero si en otro poder, que tengo facultades patrimoniales, meto a otro hijo, empezará a haber una variedad de apoderados, asistentes. Mi consejo es que cualquier cosa, cualquier escritura que se haga, se reunifique todo en un ámbito completamente unificado en una persona. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el caso de que ha llegado un proceso de la enfermedad, que voy a un notario y no sé, no tengo la capacidad para saber qué quiero hacer, ni lo que quiero decidir, ni lo que quiero tomar, nada, no sé absolutamente nada? Está claro que hay que iniciar un expediente. ¿Qué ocurre? Que en los procedimientos de incapacidad ya no existen. Ya no existe la tutela, ya no existe absolutamente nada. Entonces, hoy por hoy se llama expedientes de mesures de suport de persones amb discapacitat. Lo que antiguamente era procedimiento de incapacidad, ahora son expedientes de mesures de suport. ¿De acuerdo? ¿Con el objetivo de qué? De establecer lo que antiguamente era un tutor, pues ahora se considera asistente legal. Pero en vez de hacerlo un asistente legal en una notaría, que era mi voluntad, como ya no la tengo, pues va a tomar la decisión un juez. ¿Vale? ¿Habéis entendido esto? ¿Podría aclarar un poco, por favor? Sí, que quiero decir que, claro, cuando la persona ya no tiene la capacidad para ir a una notaría, Sí. pero está claro que necesitamos ejercitar los derechos de esa capacidad jurídica, hay que seguir ejercitando derechos, como que hay que seguir cumpliendo con las obligaciones, porque el hecho de ser discapaz no nos impide a ejercitar los derechos o cumplir con las obligaciones. No hay más remedio que ir al juzgado para nombrarnos un asistente legal judicial. ¿De acuerdo? O sea, lo que no hemos podido hacer en una notaría eligiendo un asistente, pues lo tenemos que hacer vía judicial. Imaginemos, por ejemplo, que una familia, imaginemos marido y mujer, ya lo pongo muy fácil, marido y mujer. La mujer se lleva a su marido a la notaría, pero ve que ya no tiene capacidad, pero necesita, pues, hacer la declaración de la renta, alquilar una vivienda, vender un parking, lo que sea. Estamos en un régimen de separación de bienes, generalmente el 50% es de cada uno. Entonces, esa mujer, como el notario ya no le ha dado la capacidad para nombrar asistente legal o apoderada a su esposa no tiene más remedio que ir al juzgado a iniciar un expediente de medidas de apoyo judicial, ¿vale?, para que le nombren asistente legal a la esposa. Es un nombre de asistente legal judicial, pero no hay más remedio que ir al juzgado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorar a esa persona, tiene que haber una entrevista del juez, tiene que haber una exploración del médico forense, tiene que haber de todo para que el juez se asegure que la esposa es la persona más adecuada para ser asistente legal. Esto, perdón, ¿es lo mismo que el tutor? Sí, ya, vamos a hablarlo a nivel de nomenclatura, ¿de acuerdo? Vamos a decir que sí, es lo que antiguamente era la obtención de tutor, ¿de acuerdo? Este es lo mismo. Sí, a ver, quiero que se quede, quédate con quedaros con el concepto genérico, ¿de acuerdo? Que la figura en sí era lo que antiguamente era tutor, ahora se llama asistente legal. Perfecto. Pero si os acordáis, os he dicho al principio que cada persona puede ir a una notaría a decir que quiero nombrar un asistente legal en todas las funciones que yo considere que voy a necesitar medidas de apoyo. Pero pues, un tutor, no lo haces un tutor, perdón, en el notario, con el notario nunca se ha hecho, me parece, sino que es el juzgado. No, el notario, si tú vas hoy por hoy al notario y pides un asistente legal para ti notarial, sí, lo vas a hacer con las facultades que tú consideres. Correcto, ¿vale? Pero si no tienes, por ejemplo, tú tienes un accidente. Sí. De golpe pierdes y por tanto no sé. Entonces, siempre, en este sentido, tienes que ir a un juez. No. Si yo tengo un accidente y considero que tengo problemas en el andar, problemas de lectura o problemas de lo que sea, si yo tengo capacidad, puedo ir al notario y nombrar un apoderado, puedo nombrar un asistente legal en funciones personales que yo considere. Por ejemplo, si yo tengo un accidente y me quedo paralítico
y no voy a poder desplazar durante 2 años, pues me voy a ir al notario, va a venir al notario al hospital y voy a nombrar asistente legal para que en mi nombre pueda realizar todo tipo de actuaciones frente a instituciones públicas o privadas. Entonces, yo nombraré mi asistente legal ante notario. Pero si esa persona que ha tenido el accidente, aparte de quedarse paralítico, resulta que ha perdido la capacidad de conocimiento, ya no podrá ir al notario. Entonces, se tendrá que hacer por la vía judicial. Sí, es lo que hacen muchos familiares que dicen, a veces dicen, tenemos que incapacitarlo. Muy bien. Lo que antiguamente era incapacitarlo, pues es eso. ¿Por qué? Es el juez, no el notario, que dice esto. Muy bien, esto es, muy bien. ¿Por qué? Porque digamos que ya no existe el procedimiento de incapacidad, pero es el juez, como la persona no puede decidir ante notario, es el juez el que le va a nombrar un asistente legal porque el juez considera que necesita unas medidas de apoyo de carácter representativo. Muchísimas gracias. Y cuidado, que ahí viene lo bueno. En teoría, cada sentencia tiene que ser completamente distinta de cada persona. Antiguamente había la incapacitación y tutela o curatela. Ya está, para todo. Hoy en día no existe el para todo. Hoy en día se tiene que dictar una resolución judicial en la cual se nombre un asistente legal para cada una de las funciones que necesita el apoyo esa persona. Aquí es donde hago el interrogante. Un enfermo de Alzheimer, ¿cuántas funciones necesita? Todas. No he visto hoy por hoy ninguna resolución con 5 hojas, 7 hojas de facultades o medidas. ¿Qué ocurre? Que al final se acaba una resolución que pone nombro asistente legal con funciones representativas en el ámbito económico, patrimonial, bancario y tal, y en el ámbito personal, ¿Me entendéis o no? O sea, intentan generalizar lo que en teoría no se quería hacer, que era generalizar. O sea, lo que en teoría se tenía que establecer las medidas de apoyo concretas y definidas para cada persona, en el ámbito de la resolución judicial no lo puedes poner. No puedes poner un listado. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que se hace una resolución un poco más amplia, pero en el fondo no deja de ser genérica, porque claro, un enfermo de Alzheimer lo necesita todo. De ahí que en muchas... Una pregunta. Dígaslo. Perdona. Sí. Eso quiere decir que si alguien ya ha hecho de esos poderes que anteriormente se hacía y una tutela sustitutiva y tal, esto no lo tienes que ir a cambiar ya, si ya está hecho. Muy bien. No tienes por qué. Muy bien. Si una persona ha hecho unos poderes, el espíritu de la ley, tanto la anterior como era un espíritu que además lo que querían era oxigenar la presión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez en la ley de la reforma que hubo del Código Civil del 21 y la anterior, que decían, oiga, si ustedes tienen poderes, pues no vayan al juzgado, porque ya no lo necesitan. Esto es un poco el espíritu también, ¿no? No solo era por la practicidad de la persona, por el uso de la voluntad de la persona, por tirar para adelante y prorrogar la voluntad, sino que además no vayamos al juzgado para algo, porque antiguamente a veces tenía que ir al juzgado para firmar la declaración de renta. Porque claro, como lo sabía, pues tenía que ser una otra persona a hacerlo. Hoy por hoy te están diciendo, oiga, si hay una persona con poderes o apoderado o un asistente legal que tiene la capacidad para hacer declaraciones fiscales, no hace falta ir al juzgado. Cuando se va al juzgado en situaciones de este tipo es porque probablemente hay una contienda familiar. O sea, alguien no está de acuerdo con el ejercicio de las funciones del apoderado de ese apoderado. Y entonces es cuando dicen, oiga, mire, este señor eligió como apoderado a fulanito, pero mire, yo no estoy de acuerdo, yo soy su hermano, soy su hijo, yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, me voy al juzgado y voy a pedir lo que sea para que este poder se revoque porque está haciendo barbaridades. Pero fuera de estas excepciones, lo fundamental es que con unos poderes de cláusula de subsistencia, con unos poderes de representación voluntaria, que hay bastante, no hace falta ir al juzgado. Porque además son poderes que en definitiva, esto proviene un poco de antaño. Antes había en el año 2000 y anteriormente,
solo habían los poderes generales de toda la vida. Yo apodero y punto. ¿Y qué pasa? Que los poderes, en teoría, había esa doble... Esto es una cuestión de teoría jurídica, ¿eh? Pero los poderes muchas veces decía, ostras, estos poderes se hicieron hace 10 años, la persona está en la residencia completamente incapaz y ha fallecido y se han seguido utilizando los poderes. Esto no puede ser, porque hay personas que decían jurídicamente que los poderes hay que tener capacidad no solo cuando se firma, sino también cuando se usan. Y otra vertiente jurídica que decía, no, los poderes con tal de firmar, tener capacidad, cuando se firman ya es suficiente. Solución, como se veía que en la sociedad, cuando se tenían los poderes, los utilizaban hasta el final de los días, pues ¿qué se hizo? Unos poderes que digan, oiga, ahora en el caso de que yo quede incapaz, quiero que sigan utilizándose. Por consiguiente, era el semáforo abierto a que ese poder se utilizase hasta los últimos días. Por consiguiente, evitábamos ir al juzgado. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, claro, lo que yo por eso con Laura y lo que de alguna manera me genera cierto contrapelo es cómo el enfermo de Alzheimer y con este expediente de medidas tiene más garantía, está más protegido en la sociedad o ha generado más incertidumbre. Porque claro, antiguamente teníamos la sentencia de incapacidad y el tutor, y eso iba a misa. Todo el mundo sabía que esa persona estaba incapaz y que si no el tutor no decidía nada, no. Ahora tenemos un expediente de medidas de apoyo en la cual se tienen que poner todas y cada una de las facultades. A la mínima que haya alguna resolución genérica, incluso hay bancos, que esos son los que más me preocupaban, hay bancos que yendo con esa resolución me dicen, pero aquí no pone expresamente claves online, que es donde tengo más problemas. Donde tengo más problemas es que cuando las resoluciones judiciales pone nombre asistente legal con funciones representativas en el ámbito personal y patrimonial, cuentas bancarias, banco, tal, como no ponga claves online, los bancos se tiran para atrás. ¿Por qué? Porque como las claves online son personalísimas, ya tengo un problema. Y me encuentro con que un familiar tiene un cargo de asistente legal con jura de cargo que va al banco para poder llevar las cuentas y controlar un poco las obligaciones domiciliarias bancarias y los bancos se niegan porque como no aparece expresamente la expresión cuentas online, no le da la gana abrir las cuentas. Y ahí es cuando tengo que ir al juzgado a pedir una ampliación o aclaración y es cuando el juzgado me contesta diciendo que está suficientemente claro y que hagan el favor de resolverlo. Y esto lo digo porque siempre es así. Siempre es así. O sea que, de alguna manera, nos han colocado, yo pienso, ojo, pero es un parecer mío, dentro de una convención de personas con discapacidad, pero que no tenemos las mismas necesidades que las personas sensoriales o físicas. Nosotros tendríamos que tener una protección, una garantía jurídica específica, correcto, más segura para nosotros. Cosa que creo que hoy por hoy nos ha hecho truntrullar, no solo a nivel familiar, no solo a nivel social, sino también institucional y estamentario. Porque hoy por hoy, ir con la figura de decir, soy asistente legal judicial con jura de cargo para, hoy en día aún cuesta de entender. Y han pasado ya 4 años. Pues ahora, con la nueva, ya digamos, para poner un poco la guinda al pastel, va a venir una reforma que yo pienso, y además esto es una reforma, quiero decir que no está actualmente, digamos, en vigor, pero los notarios, digamos que ya están utilizando lo que va a venir, porque ya se ha establecido por parte del Parlamento y la Generalitat que va a salir a la luz. Tenían previsto salir en junio del 2025, pero parece ser que se va a retrasar a diciembre, a finales de este año. Pero visto que va a salir, ya hay algún notario que está utilizando estas figuras jurídicas. Y es que os voy a dar 4 pinceladas para que tengáis presente lo que se nos viene, ¿de acuerdo? Esta figura jurídica de asistente legal, que os he comentado que podemos ir al notario a que se nombre asistente legal, ¿de acuerdo? Habrán de 3 tipos. Habrán de 3 tipos. De colaboración, de cooperación y de representación. O sea, tendremos que ir a una notaría
y podremos elegir qué tipo de asistente queremos. De colaboración, que simplemente tener un asistente que, digamos, nos dé soporte, entre comillas, espera, que no me acuerdo, de colaboración, de cooperación, creo que es, espérate, a ver si lo tengo por aquí. No te preocupes. Sí, de cooperación, o sea, será asistente legal de acompañamiento, correcto, de acompañamiento, que simplemente pues nombras a la persona para que te acompañe, sin más, a cualquier acto jurídico que tú hayas puesto en la escritura de asistente legal, de cooperación, en la cual pones expresamente que tiene que venir esa persona conmigo, y de representación, es que esa persona me representa, yo ya no. ¿De acuerdo? O sea, puedo nombrar a una persona que diga, mira, a partir de ahora eres tú mi representante y tú te encargas ante los médicos, ante donde sea. Como yo, por ejemplo, no sé de ciencias, pero tú, que eres mi hijo y eres médico, pues tú sabrás mejor que yo lo que me están diciendo. ¿Sabes qué? Ante una intervención quirúrgica que me van a hacer, te nombro a ti asistente legal representativo, que sea él quien tome la decisión de si me intervienen o no. Habrá de 3 tipos: de acompañamiento, de cooperación y de representación. Perdón. ¿De acuerdo? Si me permite, el de representación debe ser el de verdad, porque para hacer los dos anteriores no hace falta ir al notario. Bueno, a ver, es que, a ver, digamos que, imagínese, por ejemplo, Joan, que no tengo familia, por ejemplo. Imagínate que no tengo familia, pero que la persona mía de confianza es mi pareja o mi vecino. Claro, ese vecino no puede venir, pero yo, por ejemplo, quiero, porque veo que las cosas no me van muy bien a nivel de cabeza, quiero que venga mi vecino. ¿Cómo puedo legitimar ante una reunión que este vecino mío es el que quiero que esté al lado mío para que tome decisiones conmigo? Pues tiene que ser mediante una escritura pública, porque si no le dirán, oiga, usted no es nadie, ¿por qué está en esta reunión? Entonces, necesitaré una escritura que legitime que esté esta persona conmigo. Sí, aquí hay un abanico enorme de posibilidades. Pues aparecerán esas 3 figuras. Pero la que servirá de verdad, cuando yo ya no esté mentalmente, Sí. es el de representación, ¿no? Sí, pero hay una cosa muy importante, Joan. Perdón, es que es muy interesante este tema. No, pero es que, pues te voy a decir más. Con la nueva ley, yo no hace falta que no esté. Yo, por ejemplo, hoy por hoy, puedo decir, mira, ¿sabes qué? Voy a nombrar un asistente legal de representación para esta reunión. Ah, vale. Yo tengo plena capacidad, pero para esta reunión quiero que esté este señor. Yo aquí no pinto nada. Correcto. Hay una en el anteproyecto de ley, no sé si al final va a aparecer, pero hay una cosa incluso más curiosa, y es que una persona puede nombrar asistente legal, ¿de acuerdo?, para ir a un banco y abrir una cuenta, ¿de acuerdo? Es un asistente legal, digo, mira, como yo estoy cansado, tengo 80 años, 85, yo no tengo ganas de ir al banco, pues oye, ves tú, saca dinero, o abre una cuenta, o cierra la cuenta. Vale, perfecto, pero con capacidad para hacerlo, ¿vale? Hasta la fecha de hoy, digamos, que yo nombre un asistente legal no me impedía bajar yo y abrir yo la cuenta. Claro, yo una cosa es asistente y otra es que tenga esa capacidad. Con esta reforma que viene de la ley, yo incluso me puedo vetar a mí mismo el hacerlo. Fijaros dónde vamos, ¿eh? O sea, yo puedo decir, oye, mira, ¿sabes qué? Voy a nombrar asistente legal a mi hijo para que vaya al banco a abrirme cuentas. Pero yo no quiero tener la capacidad para hacerlo, que solo se encargue él. Por consiguiente, como tenga esto, yo ya no puedo ir al banco a abrirlas. Ya, claro. Me parece, bueno, yo y distintos juristas que nos han dado este anteproyecto para hacer un pequeño estudio, veíamos exagerada esta fórmula, porque de alguna manera
puedo tomar una decisión y luego arrepentirme, pero claro, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, es una situación que creo que es un abanico de posibilidades que algunas creo que no son acertadas. ¿De acuerdo? Sí, Lo que sí podría... Perdón, es que hago demasiadas preguntas, No, disculpa. a mí me gusta mucho que las hagas, Joan. No, me sabe mal, de verdad. Pero esta figura que en catalán es deia el marmessor, Sí. ¿puede tener algo que ver con el asistente legal? No. El marmasó es como el mandatario de alguna manera, ¿no? El que es el marmasó. El que hace tu trabajo después de tu muerte cuando tú no estés. No. Perdona, es el albacea. Sí, ya lo sé, ya. No es albacea. No, sí, el albacea es como, digamos que en los testamentos, la figura jurídica del marmasó, sobre todo fundamentalmente el albacea universal, porque hay de dos tipos de albacea, el marmasó universal es una figura muy aplicada en Cataluña, digamos, de la compilación catalana al Código de Sucesiones, ha ido manteniendo estas figuras jurídicas que son enormemente interesantes, ¿de acuerdo? Y entonces el marmasó universal, el albacea universal, que tenía facultades, si es universal, para partir, hacer de contador, hacer de partidor y distribuir, digamos que es una figura jurídica que es post-mortem, ¿de acuerdo? Nace tras el fallecimiento, es una figura jurídica que en vida sería el apoderado, ¿de acuerdo? O incluso, extrapolándolo un poco, lo que dice Joan, sí, también en funciones en vida, pues si ya no tienes capacidad, pues que sea el asistente, que en la defunción sería el marmasó. Para darnos una idea, para tenerlo claro, sí, marmasó, en función de las facultades que yo dé, puede ser un asistente para muchas facultades o para pocas, lo que un marmasó podría ser en el ámbito universal o particular. ¿Vale? Otra pregunta, disculpa. Sí. Vamos a ver, esta ley que va a salir o que ha salido del asistente legal, si alguien ha hecho ya una escritura de poderes a la antigua y una tutela de eso, la ley no tendrá efectos retroactivos, aquello seguirá, o sea, sirviendo como servía antes. Sí, todas las leyes que han salido, especialmente la del 21, que en Cataluña entró en septiembre del 2021, sí que aparecen estas disposiciones transitorias. A nivel judicial sí que se tienen que ir modificando porque judicialmente, como no existe la tutela, ha tenido que modificarse y abrir expedientes para ser asistentes legales, porque claro, en los juzgados estaba la incapacidad y la tutela. Con esta reforma, al desaparecer la incapacidad, los juzgados han tenido que abrir nuevos expedientes para reconvertirlos en asistentes legales, pero los poderes mantienen su vigencia. La figura de asistente legal mantiene la figura. Y cuando aparezca la nueva ley, la figura jurídica de asistentes legales o de los poderes con cláusulas de mantenimiento de eficacia o de representación, todo esto se mantendrá vigente. Al menos el anteproyecto que yo he visto se mantienen vigentes. ¿Vale? Dos cosas más importantes que aparecen con la nueva ley, pero insisto, no están en vigor todavía, pero va a venir en breve. Una es que aparece lo deseado, que era el asesoramiento previo. O sea, lo que decíamos, os he comentado antes de que antes de una hipoteca 15 días nos obligan a ir a ver las cláusulas, las condiciones, los intereses y toda esta historia. Bueno, pues parece ser que en la nueva reforma de la ley que viene está contemplado esta cita previa para que el notario pueda explicar con detenimiento, con calma, lo que significa un poder de este tipo o un asistente legal. Esto es importante, porque además en esta escritura de cita previa o de esta escritura de asesoramiento previo, como si dijéramos, se podrá aportar todo tipo de profesionales, consejos, documentos, lo que se quiera. La cual cosa se abre un camino que yo ya no lo conozco, pero jurídicamente no sé qué pasará, porque claro, no lo sé, no quiero meteros en cuestiones jurídicas, ¿no? Pero no sé, a mí se me hace una duda. Hasta ahora, por ejemplo, iba una familia con el apoderado a hacer un poder, más o menos, pues había capacidad y tal. Vale. Imaginemos que
ahora hay una cita previa de aquí poco, un asesoramiento previo. Y si el asesoramiento previo el notario lo explica, pero, por ejemplo, no dice el poder dante que tiene Alzheimer, por ejemplo, y luego se firma el poder, ¿qué pasará con ese poder? Si el notario hubiera sabido que tenía enfermedad de Alzheimer, hubiera insistido un poco más las preguntas, pero si no lo dice, te ha dado por válido ese sí o ese no, y luego hay un poder, ¿qué pasará? Porque, claro, todas estas, digamos, medidas de control y todas estas medidas digamos, de asegurarnos que la voluntad prorrogada es la correcta, es la que él quiere, el 99% de la población lo utiliza para bien. Pero también habrán personas que quizá sepan de estas situaciones y también incluso consoliden una mala decisión del poder dante, pero encima con más solera, porque te habrá hecho una situación previa. Tal. Bueno, no sé la verdad es que no sé qué va a ocurrir. A mí se me antoja pensar que cada vez me alejo más o sea, cada vez ponen más cuidado a los enfermos neurodegenerativos. Para mí creo que se le está poniendo cada vez más pequeñas cortapisas dolorosas, ¿me entiende? Porque mire, yo sí soy una persona discapaz, no me importa ir 15 días antes a que me explique el notario todas las medidas de asistente legal, el asistente, la persona que voy a nombrar, las medidas de control, supervisión, lo que puedo revocar, qué tal. Pero todos estos conceptos, el de cooperación, el de representación, ¿quiere decir que el enfermo de Alzheimer cada vez tiene que saber más pronto su diagnóstico para saber todos estos conocimientos con tanta antelación? ¿Me explico por dónde voy? Claro. O sea, a nivel familiar, cuando vamos a tener un GDS4, aún podemos entre todos hacer un poder para que la familia pueda hacer uso de ese poder bueno y poder prorrogar esa voluntad en el ámbito económico, Pero cuando hay estas especie de supervisiones, ¿eso quiere decir que el diagnóstico precoz tiene que ser más previo todavía? Porque si no, el enfermo de Alzheimer no entenderá lo que es la diferencia entre un asistente de cooperación y colaboración. Yo lo miro desde el punto de vista familiar porque somos asociaciones de familiares y a veces nos vamos a encontrar un problema, porque si ya me cuesta a veces intentar hacer la cuña de la capacidad de una persona ante un notario para dar un poder, entre comillas, un poco genérico, imagínense cuando el notario le empieza a explicar a mi familiar que vamos a distinguir entre cooperación, colaboración o representación. Pues casi, pues no sé, casi mejor que hagamos poderes antes de que haya ningún diagnóstico de nada, porque no es difícil, al menos las enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo que, por eso hablaba con Laura, dignidad, seguridad jurídica y a nosotros dónde nos meten. Y además, viene otra cosa más importante todavía, que con esta reforma ya no solo tendremos la figura del poder, aparece la figura del mandato. Toda persona tendrá que saber diferenciar entre lo que es un poder de lo que es un mandato, para ver qué es lo que quiere. Me explico. Yo, por ejemplo, puedo ir al notario y apoderar a mi hijo para hacer facultades en el ámbito económico, personal o patrimonial, de lo que sea, pero mi hijo no irá a la firma. Y mi hijo podrá o no podrá utilizar esos poderes como apoderado. Los puede tener en un cajón. Pues ahora se diferenciará. Y ahora podremos decir, quiero apoderar a mi hijo con estas facultades y mi hijo puede que utilice ese poder o no, porque a lo mejor yo no tendré capacidad el día de mañana, o puede ser un mandato. Que si es un mandato, tendré que ir a la notaría con mi hijo, establecer las instrucciones de ese mandato y que mi hijo firme conforme se comprometa a llevarlo a cabo. Claro, en un entorno familiar de una persona con una enfermedad neurodegenerativa, incipiente en GDS3, cuando se haga todo este enfoque a la familia, ¿qué decide? No, claro, es un trámite. Claro. Entonces dices, realmente, no sé, es llamativo que lo que en teoría está para la dignidad de la persona, en la igualdad de la persona y para proteger y poner la igualdad, en las enfermedades neurodegenerativas
¿cómo puedo ir colocando las facultades en un poder a medida que las voy perdiendo? Es que, no sé, está muy bien, pero el mundo de la discapacidad es muy variado. Y el enfermo neurodegenerativo quizá no necesitaría tanto tipo de figuras jurídicas, porque eso quiere decir que más capacidad tengo que tener para entenderlas. Después, No sé. el poder, quien recibe el poder no tiene que aceptarlo. No. Por tanto, yo digo tú, y él tiene que, lo coge. Pero Lo puede dejo. no hacerlo, como no lo ha aceptado, puede no hacerlo después. Muy bien. Por tanto, tenemos que hacer un mandato. Pero Joan, esto cuando salga la ley, que aún no ha salido, Vale. en breve, o sea, yo puedo decir, oye, hijo mío, tú te comprometes a que yo, cuando no tenga la capacidad y quiero que se mantenga vigente este mandato, tú te comprometes a que lo vas a ejercer sabiendo mi voluntad, mis deseos, mis preferencias, y tú te comprometes a cumplirlas con las medidas de control que yo lo haga. Sí, pues vamos a hacer un mandato y lo vas a firmar. Por ejemplo, tú te comprometes a ingresarme en una residencia, tú sabes que a mí me ha gustado el rock and roll toda la vida. Tú te comprometes a ir a una residencia y por las tardes me vas a poner un poco de música rock. Sí, pues tú vamos a firmar un mandato. O no quiero que me lleves a ninguna residencia. O no quiero que me lleves a ninguna residencia. O me llevas de viaje por todo el mundo. ¿Vale? ¿Vas a cumplirlo? Sí, lo vas a cumplir. Vale. Un poder es que yo me voy a la notaría yo solo y digo, nombro apoderados a mis hijos. Pero a lo mejor de los 3 apoderados, uno de ellos ni tiene una copia de poder ni quiere saber nada. Pues no tiene por qué utilizarlo. Y si no lo cumple después, ¿Y si no qué? y me lleva a una residencia y yo no quiero ir. Amigo. Quiero decir, perdón, ¿qué le pasa a este? Lo que está muy claro es que en ese poder, por eso pongo las medidas hago mucha hincapié y la reforma de la ley también, en las medidas de control, supervisión y prohibiciones. Yo en ese poder puedo decir, quiero que me nombre, al menos en los que hago yo, ¿de acuerdo? Digo, que me apodere para el ámbito personal, asistencial, residencia, salvo expresamente prohibido que me lleven a una residencia. Y entonces, el siguiente párrafo, digo, solo se permitirá el ingreso a la residencia cuando yo ya no pueda reconocer a mi familia y no tenga contacto con el exterior. Bueno, pues entonces ya que me lleven donde quieran, ¿entiendes? Pero quiero decir, yo pongo las limitaciones que yo quiera, siempre, pero es muy bueno ponerlas. Vale. ¿Vale? Gracias. Bueno, yo creo... Ya son las más o menos 9:15. Si tenéis algún tipo de preguntas... No se te oye. Si teniu alguna altra pregunta al respecte, podeu també posar la mà, l'emoticon o comentar-ho. Si no, doncs, donaríem per tancat el client. També, bueno, aquest és un primer taller, dins del cicle de formació. No se sent. No se No se sent? sent res. No se sent? Ara. Vale. No, que si algú més té alguna pregunta, és el moment ara de fer-la i si no, doncs, donaríem per tancat el taller avui. Algú més vol preguntar alguna cosa? La Dolors. Sí, jo només constato una cosa. Espera, que us poso l'Alejandro. Si em permeteu, és dir, l'absoluta seguridad jurídica para el discapacitado es bastante complicado que exista. Quiero decir, porque muchas cosas en este mundo se hacen por dinero. Quiero decir que muchos hijos que quieren mucho, pero lo que quieren es quitarle el piso y llevarle a la residencia. O sea, quiero decir que el elemento de control de cómo se cumple la voluntad del cediente, por decirlo de una forma, tiene que ser muy férrea, porque si no es muy complicado. Quiero decir, con los intereses que hay en este mundo. Y lo vemos cada día los que estamos en este mundo de los discapacitados y de la gente mayor. Que ellos han luchado toda la vida porque los demás sean libres
y ellos no tienen la libertad de escoger. Mira, Iván, te voy a una anécdota que tuve en un despacho una vez. Resulta que había un debate de 2 hijos sobre qué hacíamos con el Papa, ¿no? Si lo ingresábamos en la residencia, no lo ingresábamos en la residencia. Entonces, la posición digamos, inicial de los dos era enormemente loable, ¿no? Porque uno decía que nada, que el piso, evidentemente, el Papa tenía que darse el piso porque era el lugar de toda su vida y era el lugar que había sido por de siempre, que siempre había dicho de quedarse y que realmente pues tenía que ser allí y que hacía que íbamos de buscar todos los recursos que eran carísimos, caros, pues claro, mantener un enfermo de Alzheimer todo 7 horas, 27 días, 24 horas, ya os podéis imaginar, ya sé lo que es, pero mantenía una posición, la cual cosa era enormemente loable, pero loable completamente. Y el otro hijo decía que no, que una persona que estaba ya en la fase GDS-5-6 grave, que una persona casi vegetativa por la enfermedad, que necesitaba pues unos recursos 24 horas, asistir a una residencia, lo mejor de lo mejor, y lo que tenía que hacerse es venderse la vivienda, ¿de acuerdo? Y con ese dinero destinar el 100% a los recursos, digamos, asistenciales o sociosanitarios que fuesen necesarios. Las dos posturas eran enormemente lógicas y loables. No se podían ver entre ellos, ¿vale? Con el tiempo, cuando falleció la persona en cuestión, el testamento, el piso, se lo daba a la persona que quería que se tenía que mantener el padre en casa. O sea, y el otro, digamos, que quería venderlo, porque como no podía verlo, sabía que si se vendía el piso, las cuentas se repartían, entonces él lo que quería... O sea, en muchas ocasiones, Joan, una cosa es la tarjeta de presentación que tienen las familias y otra, los intereses, digamos, patrimoniales de futuro o las protecciones de las futuras herencias. Bueno, forma parte de la condición humana, Joan. Yo pienso que lo hemos de tener ahí como una exposición, porque la vida es así, porque no podemos separar lo personal de lo económico y a veces te quedas con sorpresas de este tipo. Ahora, muy bien me ha apuntado el hecho de que ante situaciones de este tipo, si se va al juzgado, cada año hay una rendición anual. O sea, el juzgado hace esos inventarios y cada año hace rendiciones anuales. De la misma manera que en un poder puedes decir que el apoderado pase por una auditoría una vez al año. Auditoría externa elegida por el Colegio de Auditores de Cataluña. Quiere decir que así como judicialmente puedes estar la rendición anual, el inventario y la rendición final, en los poderes puedes poner todas las medidas de control. Pero hay una cosa muy clara, Iván. A veces yo siempre digo que lo ortopédico es lo ortopédico y lo natural es lo natural. Quiero decir que en latín hay una figura que es la figura intuito personae, quiere decir que son figuras únicas enormemente personalísimas. Quiere decir, yo elijo a alguien por la confianza que le doy a una persona. Esa confianza es la confianza, por un general, en un entorno familiar, ¿de acuerdo? Cuando tenemos que utilizar figuras jurídicas, poderes, asistentes, tal, no deja de ser, entre comillas, algo ortopédico de lo que sería lo natural. Por consiguiente, no es lo más adecuado. Lo adecuado sería la vida normal, pero que desgraciadamente no ocurre. Hemos de buscar los soportes con garantías, con seguridad, para llegar a cabo lo más cercano a lo que sería una vida con plena capacidad. Lo más cercano. Pero, por mucho que lo intentemos, a veces hay intereses, ¿no? Por todos lados, escondidos y no escondidos. Gracias. Bueno, yo también quería hacer un comentario. Digo que con toda esta que nos has explicado, creo que viviremos en casa del notario. Porque claro, si cada 2 por 3 tenemos que ir allí, ahora el asistente para esto, ahora un mandato para aquello, aparte de que va a salir carísimo, diría yo, ¿eh? Vamos a vivir con el notario. Te puedo asegurar que esta anécdota, este comentario, lo voy a utilizar con tu permiso en muchas conferencias. Y tanto, puedes utilizarlo. La verdad es que sí, porque claro, creo que lo han liado un poco más de lo que ya estaba, ¿eh? Yo en mi caso, yo ya hice unos poderes de esos preventivos, porque el enfermo es mi marido, y luego una tutela sustitutoria, porque en mi caso no tenemos hijos, pero bueno, y luego que sea lo que Dios quiera.
porque al final, claro, es que no sabes por dónde salir. Yo, Quieres prevenirlo todo y es imposible. sí, a ver, es que yo francamente, yo no es que sea simplista, ni mucho menos, porque me gusta mucho el derecho, me gusta analizarlo, ¿no? Pero he de reconocer que en ocasiones, quizá con los documentos que teníamos antes, ya teníamos bastante. Y yo creo que el mundo neurodegenerativo, con toda la legislación específica que está viniendo para el mundo de la discapacidad, digamos que de alguna manera, no sé por què, Truntrulla se me hace complicado. Abans tenia uns poders amb clàusula de subsistència o l'autotutela o l'autoasistente legal o sustituciones de asistentes. Ya teníamos bastante con esto. No pongamos tantas figuras porque de alguna manera hace que el enfermo neurodegenerativo casi tenga que estar como muy preparado mucho antes, ¿sí?, para tener más conocimientos, porque si no... Entonces, bueno, yo pienso que quizá a veces las normas pocas, con un espíritu claro en la sociedad, no hay que tocar nada más. Y así no iríamos tanto, no viviríamos en la notaría. Gracias.